De la esclavitud a la libertad, cantaremos sin cesar. Nuestro guía es la verdad, en Jesús siempre confiar. Puertas abiertas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar una vez más acá con nosotros en tu programa de las tinieblas a su luz admirable. Como te comentamos la semana pasada, seguimos hablando sobre discernimiento y parte del discernimiento es el tema que traemos el día de hoy, que se llama ¿permite Dios el mal? Es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos en medio de procesos que de repente creemos que en todos los procesos Dios está ahí, ¿verdad? Hoy Dios te va a aclarar ese punto. Pero antes de que entremos al programa, me gustaría dar créditos. Todo el material que traemos, toda la información que traemos, la mayoría está basada en un libro extraordinario que te recomiendo lo busques. Es Fundamentos Bíblicos, por el autor es Art Matthias. Este es un canadiense que ya en el primer podcast, por ahí si lo buscas vas a ver el testimonio de él, algo de su testimonio que estoy seguro también te va a impactar. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a este programa una vez más, como ya lo dijimos la semana pasada. Tengo aquí a Javier Ahumada, mi sobrino, que está acompañándome a este tema súper interesante, ¿verdad? Y vamos a empezar a hablar sobre esto. ¿Te parece, Javi? Bienvenido, como cada semana. Gracias. Es la última, es la última semana. Espero que no sea la última. Bueno, de este. Bueno, en el Nuevo Testamento el Señor nos muestra su amor, ¿verdad? Su amor, Él es luz, Él es la esencia del amor, es Él, ¿verdad? Y Él recompensa a todos los que le buscamos con diligencia, así dice su palabra, ¿verdad? Él es el dador de todo lo bueno y de todo lo perfecto. Y yo traigo por aquí, en este papelito, algunos de los nombres de Dios para que sepamos cuál es su esencia. Mire, por ejemplo, Adonai es el Señor, Jehová es el yo soy, Él es Dios fuerte, el Elyon, el Dios altísimo, el Olam, el Dios eterno, el Elohim, el Creador todopoderoso, el Roy, el Dios que me ve, Emmanuel, Dios con nosotros, el Shaddai, el todopoderoso, Jehová Jireh, el Señor que provee, Yai, el yo soy, Jehová Rafa, el Señor que sana, Shalom, el Señor la paz. Y hay infinidades de más nombres que se le dan al Señor, que son los atributos que Él tiene, ¿verdad? Y muchas de las veces nosotros, cuando estamos en medio de procesos, nos preguntamos, bueno, ¿será que Dios me mandó este castigo? Estoy cargando mi cruz, y nos aventamos al drama y decimos palabras como echándole la culpa a Dios de todo lo que nos pasa, ¿verdad? Todo lo que a veces, todo lo que tiene que ver en nuestra vida o nuestro entorno con lo negativo, a veces se lo achacamos al Señor, y es algo que hacemos muy común, o sea, no es propio de cristianos o no cristianos, es algo común, ¿no? Estás en medio de un proceso y expresiones como, Señor, ¿dónde estás? No te siento. ¿Y por qué permitiste esta situación? ¿O por qué permitiste otra? Son situaciones o más bien oraciones o frases que nosotros decimos cuando estamos en medio de un proceso, ¿verdad? Las compañías de seguros dominan a tormentas de gran magnitud como actos de Dios. Filósofos y teólogos se preguntan si Dios permitió, por ejemplo, vamos a pensar en Hitler, todo el daño que este señor hizo con gente inocente, ¿verdad? Su propuesta era matar o aniquilar a todos los judíos que estuvieran a su alcance, y murió mucha gente inocente, gente que no, sin deberla ni temerla, ellos murieron en ese holocausto tan terrible, ¿verdad? Donde han muerto más judíos que nunca antes en la historia. Entonces son situaciones o preguntas que frecuentemente nos hacemos, y nosotros al ministrar nos damos cuenta que muchos de nosotros pasamos la vida con coraje, con amargura hacia Dios. Eso genera, el creer que Dios es el culpable de todo lo que nos sucede, genera en nosotros raíces de amargura. Pero no te preocupes, porque el día de hoy el Señor va a hablar a tu corazón y estoy segura que Dios va a sanar esas cosas, ¿ok? Y quizás tú te estés preguntando en este momento, ¿por qué tanta gente
ve a Dios como si Él fuera arbitrario o caprichoso, que quisiera que se hiciera su voluntad, o nos lo imaginamos con un palo atrás de nosotros, queriéndonos castigar por todo lo malo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y yo quisiera hacer una pregunta, abrirla aquí, esperamos que la respuesta o la opinión de Javier a este respecto. ¿Por qué hay tanta gente que le tiene miedo, no temor? No confunde una cosa con otra. ¿Por qué hay tanta gente que le tiene miedo a Dios? Ahorita hablábamos de la palabra permitir, ¿no? Y es que he escuchado a muchos cristianos y a muchos líderes y a muchos pastores con mucha seguridad decir que en su soberanía Dios permite ciertas circunstancias y ciertas cosas pasar alrededor de nuestras vidas, y que esas cosas que pasan alrededor de nuestras vidas que Dios permite son para estar bien, ¿no? Claro. O sea, Dios permite cosas malas. Dios permite cosas, pero esas cosas que Dios permite son para bienestar nuestro, ¿no? Entonces esto podríamos decir entonces que el mal no está tan mal. Claro. Que cuando el mal proviene de Dios, entonces no está tan mal. ¿Por qué? Como Dios lo permitió. Dios lo permitió. Entonces, no sé hasta dónde de repente esas declaraciones estén bien, ¿no? Porque si hablamos de permitir, ¿qué es permitir? Cuando yo permito o estoy evitando que suceda algo, ¿sí? Entonces estamos de acuerdo que permitir no es hacer, ¿sí? Si yo de repente veo que esta botella de agua se cae y se cae, se cayó, yo no hice nada para que no se cayera. La gravedad hizo entonces, que se cayera. Yo estoy permitiendo que se caiga, ¿no? Pero si de repente la agarro, ya no es otra cosa, ya no lo permití, ¿verdad? Otro ejemplo, de repente a todos los que tenemos hijos, ¿no? Podemos decir, tú le permites a tus hijos, le permites que haga ciertas cosas, le permites que se porte mal, que ande de berrinchudo, ¿verdad? O le permitiste ir a la fiesta y porque le permitiste ir a la fiesta, entonces tu hijo se emborrachó o tomó drogas o hizo algo malo, ¿sí? Entonces la palabra permitir no es precisamente hacer. Cuando nosotros le permitimos a nuestros hijos ir a alguna reunión, pues nosotros esperamos que nuestros hijos se porten bien, o que vuelvan bien. O qué padre podría decir, le voy a dejar que vaya y va a ver las que se va a topar y ya no me va a volver a pedir permiso porque algo va a pasar, ¿no? Eso de en algún punto pudiera parecer que, como yo, por ejemplo, el ejemplo que acabas de dar con el hijo, ¿no? Yo le di permiso al hijo de que fuera, entonces soy culpable, o no culpable, responsable de que yo di ese permiso. O sea, así se ve, ¿no? O sea, si pasa algo malo, entonces yo soy corresponsable de eso malo que pasó. Sí, exactamente. Así pareciera, ¿no? Pero cuando tú le das permiso a tu hijo de que haga algo, cualquier padre, por más mal padre que sea, ningún padre está esperando que después de permitirle algún permiso al hijo, el hijo regrese con algún daño. Claro, no es un pensamiento de un papá. Entonces, cuando hablamos ahora, transportándolo a las cosas de Dios, cuando Dios permite ciertas cosas, ¿será culpa entonces de Dios que pasen las cosas? O sea, estamos nosotros haciendo algo, ¿no? Estamos exponiéndonos a X o Y situación, ¿sí? Y Dios va a ser responsable de todas las circunstancias que pasan alrededor de las decisiones que tomamos, entonces. Pareciera si lo vemos desde este punto que te digo, ¿no? Sí. Y a veces pensamos así nosotros. Entonces a veces implica que para nosotros en nuestra cabeza esa frase de decir Dios permitió es que estamos haciendo, o lo que implica es
que entonces Dios es responsable de. Así es. ¿Sí? Ajá. Y no es verdad. No es verdad. Dios no es responsable de todas las cosas y de todas las decisiones que nosotros tomamos. Tenemos un libre albedrío que el Señor nos dio, y eso significa que tú y yo podemos tomar las decisiones que queramos. Porque entonces, si fuera así como decimos que Dios permite, entonces Dios no permitiría el pecado en la vida de las personas. Entonces Dios no permitiría que la gente no creyera en Él. Claro. Si Dios fuera un Dios controlador, que nos tiene encerrados dentro de lo que Él permite o no permite, y que todas las cosas se mueven alrededor de eso, entonces seríamos unos robots, ¿no? Claro. Pero con el libre albedrío, el Señor nos da la libertad de poder tomar decisiones, y una de esas decisiones es decidir creer o no en Él. Entonces, lo que implica al nosotros decir que Dios permite, sería entonces hacerlo responsable de todo lo que pasó. Claro. Y entonces ese tipo de pensamiento es lo que nos hace estar mal con Dios, ¿verdad? ¿Cuánta gente nosotros hemos ministrado, por ejemplo, dentro de los encuentros? Y es un área que ministramos cuando nosotros traemos coraje hacia el Señor. Así es. La palabra de Dios en Isaías 45:7 dice: yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que Dios es malo? Entonces, cuando nos vamos al idioma original y nosotros buscamos qué significa la palabra crear en la palabra de Dios, significa hacer suceder. Entonces, Él hace que suceda los buenos tiempos y los malos tiempos, ¿sí? Es decir, que pone en existencia. Es decir, que si nosotros tuviéramos, como cuando vuelvo al punto de los hijos, cuando de repente nosotros vamos y llevamos a nuestros hijos de compras, aquí hay una gama de juguetes que pueden escoger, ¿no? Juguetes de pistolas, muñecas, autos, figuras de acción, y entonces están ahí, están disponibles para que él decida cuál es el que va a elegir. Pero al final de cuentas, el que se haya creado no significa que Dios Padre quiera que nosotros estemos nada más pasando malos tiempos, ¿me explico? Sino que el que está en nosotros, que nosotros podamos decidir también tener buenos tiempos. La palabra mal en hebreo es ra, y nunca es traducida como pecado. Más bien es traducida como mal, calamidad, aflicción, molestia, dolor. Entonces, no es que Dios nos esté condenando al haber hecho las tinieblas o los malos tiempos, ¿sí? Más bien que esos malos tiempos nosotros somos los responsables de tomar la decisión de tomar esos malos tiempos. O sea, ahorita que si nos vamos al versículo que leíste ahí arriba que decía que Él es el que tiene el control del mal y el bien, todo esto, entonces quiere decir, está disponible el bien y el mal, pero yo decido si tomo el bien o si tomo el mal. Es una decisión mía. Está disponible porque ahí está Dios así, ahí lo pone, ¿no? Para que tú decidas, para que tú elijas, porque efectivamente Dios no quiere robots, quiere hijos que tomen decisiones, hijos que se equivoquen, o hijos que sean sabios y sepan elegir siempre el bien. Sí, hoy en día que hablamos de toda esta revolución de querer decidir quién eres tú. Claro. Pues para empezar, Dios te dio esa bendición de que tú puedes decidir. Sí, pero bueno, vamos a la actualidad. Por ejemplo, en esta ideología de género que está muy de moda, a un niño de 3 años no lo puedes poner a elegir, no tiene la capacidad de elección porque ni siquiera conoce el mundo de tal suerte que él pueda elegir si esto es bueno o esto no, ¿verdad? Entonces ahí sí hay una persuasión, obviamente, del enemigo hacia con los padres para, ¿cómo se dice?, tergiversar la identidad de un niño. Hay un versículo muy bueno que está en Gálatas 6, 7 y 8, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción,
mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Entonces, muchos le llaman el karma y el dharma, ¿verdad? Pero la Biblia le llama la ley de la cosecha. Siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Así es. Todo. Entonces, en ese sentido, las decisiones que nosotros sembramos hoy van a tener una consecuencia mañana. Una cosecha. Una cosecha. Claro que sí. Acabamos de pasar una pandemia, ¿no? Y podemos volver a lo mismo. Es que Dios permitió la pandemia, Dios permitió un virus mundial y Dios permitió un montón de muertes, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasa? Dios no te puso la enfermedad a ti. Sí. ¿Y a cuántos no nos libró de la muerte, no? Sí. Y Dios no es que te haya puesto la enfermedad a ti, es que tú te contagiaste de alguna manera. Y si llegaste a un punto de muerte, sabemos que la mayoría de los que murieron fueron personas vulnerables que ya tenían otros tipos de enfermedades. Inocentes a lo mejor también, o sea, hijos de Dios murieron, pastores murieron. Yo recuerdo por ahí en los 80s, 90s, no recuerdo con exactitud, pero yo recuerdo cuando empezó el SIDA, que era una enfermedad terrible. Además de que era terrible, eso indicaba que la persona que lo contraía era un homosexual o que tenía desviaciones sexuales feas, perversas, ¿no? Entonces sería ilógico pensar que ahí estuvo Dios, que Dios lo permitió, cuando fue el hombre que a causa de su pecado trajo esto y murió gente inocente, ¿verdad? Hasta cierto punto, sí, ¿verdad? Contagiado por este virus. Lo que pasa es que, siendo sinceros, nosotros como hombres y mujeres, lo que hacemos comúnmente es delegar nuestra responsabilidad. Como lo hacían en el Edén. Sí. Yo no fui, yo no me corresponde. Sí. Esto no me corresponde a mí. Exactamente desde los inicios. La mujer que me diste por esposa fue la que me hizo caer, ¿no? Entonces desde el origen, desde el inicio, está en nosotros evadir nuestra responsabilidad. Así es. Y es más fácil decir, Dios lo permitió. Echarle la culpa a él. Echarle toda la culpa de Dios. Pero hablar de la ley de la siembra y la cosecha es hablar de que el pecado que tú estás sembrando hoy va a ser la cosecha de tu propio mal el día de mañana. Así es. Así de sencillo. Y mira, las escrituras están llenas de referencias sobre los dos reinos, ¿verdad? El reino de Dios y el reino de Satanás, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, ¿verdad? Satanás en su reino, bueno, que él es el rey de este mundo y es el príncipe de la potestad de los aires, ¿verdad? Así es como lo llama la escritura. Y en 2 Corintios 4:4 la palabra de Dios dice, pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la brillante luz del Evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Fíjese bien lo que dice, que el Satanás, el Dios de este mundo, Satanás nos enceguece para que nosotros no tengamos el entendimiento, lo tengamos nublado y no veamos la luz de Jesús. Esa es la comisión de Satanás. Eso es lo que él hace en nuestras vidas. Entonces, al momento que te enceguece, tú no puedes tomar decisiones correctas, tomas decisiones equivocadas. Desde la primera sesión hasta la tercera sesión. Ajá. La primera sesión hablamos de guerra espiritual, ¿no? Uh-huh. Y de discernimiento de espíritu. Uh-huh. Cuando hablamos de guerra espiritual, decíamos que tenemos que estar conscientes que la guerra espiritual la vivimos todo el tiempo. Entonces todo el tiempo el enemigo va a estar susurrándote al oído que te equivoques, que nos equivoquemos, que metamos la pata, que la regamos para podernos llevar a algo más, ¿verdad? Uh-huh. Entonces llegan en un punto que el enemigo siembra ese pecado en nuestra vida, que no me dejarás mentir. De repente todos tenemos algún pecado que vamos arrastrando, que no podemos vencer completamente. Y ese pecado es el que nos lleva a los malos tiempos. Hay una palabra en Santiago 1:14-16, ¿lo podemos buscar? Sí. No me dejé. Santiago
Santiago 1, 14 al 16. Sí. ¿14 al 16? ¿Quieres que lo lea? Sí, por favor. Dice, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. El pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, Wow. cuando decimos Dios permite, realmente, si fuera así, estaríamos hablando de que Dios nos obligaría a asistir todos los domingos a la iglesia, a orar todos los días, a leer la palabra de Dios todos los días y a Hacer lo no bueno. tener nada que ver con lo malo, ¿verdad? Pero siendo sinceros, tú, yo, todo el mundo Ujú, está obteniendo el fruto ujú. del pecado que hemos sembrado en nuestra propia vida. Ahí, la palabra de Dios ahí decía, de los deseos de tu propio corazón, ¿no? De tus propios deseos es por lo que tú a veces eres tentado, Sí, ¿sí? Es por lo que tú eres tentado y es por lo que tú caes y tú mismo vas a caer en tentación por lo que tú quieres, por lo que hay deseo en tu corazón. me llamó la atención el 17 que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Esto da la certeza de que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, que Él no desea que tú estés pecando, Él no desea que tú mueras, porque aquí dice en el 15, entonces la concupiscencia, después de que se ha concebido, después de que el pecado, el pensamiento que tienes, lo llevas a la práctica, tú das luz al pecado y el pecado y siendo consumado da luz a la muerte. Entonces, Y hay otro versículo, Jeremías 29:11, que es sobre ese último punto que menciono. Jeremías, ¿qué, perdón? 29. 29:11. Vamos a ver. Permítanme. Casi llego. 29:11 dice la palabra de Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahí está. Ahí está. Los pensamientos de Dios son buenos. Y si respondemos la pregunta del inicio, ¿Dios permite el mal en la gente? No. No, en realidad Dice la palabra de Dios, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial sabe dar buenas dádivas a quienes le pidan? Así es. ¿Verdad? Entonces, siguiendo en ese sentido de discernimiento de espíritu, tenemos que discernir que nuestra lucha espiritual lo leímos, ¿verdad? Es contra el diablo. Ujú, Y que en el discernimiento de espíritu tenemos que discernir ujú, que todo lo malo que pasa alrededor de la gente, incluyéndonos, ujú. no provienen de Dios. Provienen del diablo y de nuestras Así propias es. decisiones, de nuestro propio pecado, de los propios deseos de nuestra carne, pues. Y bueno, y recuerda que Satanás tiene una meta, ¿verdad? Satanás tiene una meta. Sí, decíamos que la meta de Satanás siempre ha sido que anda como león rugiente buscando a quien devorar, Ujú. ¿verdad? Buscando a quien acabar, buscando guerras espirituales para ir venciendo y dejarnos completamente fuera de la gracia y de la misericordia de Así Dios. es. Así Ese es. es el propósito. Y bueno, cuando nosotros caemos o le damos rienda suelta a nuestro pecado, a nuestros pensamientos y lo hacemos pecado y traemos muerte, entonces Satanás está cumpliendo el propósito para el cual fue diseñado, ¿verdad? Matar, bueno, ese no fue el diseño de Dios, que Él decidió más bien. El propósito que Él decidió, ¿verdad? Hurtar, matar y destruirnos, ese es su propósito. Entonces tenemos que ser muy inteligentes, conocer las estrategias de nuestro enemigo para darnos cuenta que nosotros fuimos diseñados para vivir en la plenitud de Cristo. ¿Alguna vez usted se ha preguntado, o más bien ha hecho que alguien le ame, o sea, por su voluntad, a fuerza?
Yo creo que no, ¿verdad? ¿O alguna vez usted ha intentado forzar que alguien le dé algo, amor, tiempo, no sé, a la fuerza? O sea, es terrible. O sea, el amor no es eso. El amor requiere de un acto de voluntad propia. El amor es una acción y una decisión. Entonces Dios quiere que cada uno de nosotros elijamos una relación con Él. Elijamos siempre hacer el bien, ¿verdad? Es una relación íntima solamente con Dios, porque cada uno de nosotros tenemos esa capacidad de relacionarnos con Él. Todo lo malo que haya tomado lugar en este mundo ha sido parte del plan del infierno y ejecutado por los demonios de Satanás. Estas malas consecuencias suceden como resultado de hay 3 áreas que es el resultado de estas consecuencias, y me gustaría que nos las dijeras, Javi. Sí, el primero es que las cosas irán mal. Las cosas malas que pasan alrededor de nuestras circunstancias son porque vivimos en un mundo caído. Lo dijimos en las anteriores lecciones también. Esa tercera parte de ángeles que el ángel Lucifer se llevó, que expulsó al Señor de su presencia, es la tercera parte de ángeles que hoy llamamos ángeles caídos. Así es. Y que están en este mundo y que están entre nosotros, que nosotros no podemos ver porque son espíritus. Entonces, cuando hablamos de que las cosas están mal, es porque vivimos en un mundo caído, alrededor de ángeles caídos que están todo el tiempo operando en nuestras vidas, tratándonos de sacar de la gracia y de la misericordia de Dios. Obviamente, Satanás no es omnipresente. No tiene las cualidades de Dios. No tiene las cualidades de Dios. Él no puede estar en el mismo lugar, en diferentes lugares al mismo tiempo, perdón, ni en la escala tiempo y espacio. No. A veces decimos, es que el diablo nos está atacando, ¿verdad? Pero realmente no, el diablo no puede atacarnos a todos al mismo tiempo, solamente de uno por uno. Entonces, ¿quién nos ataca a ti y a mí? Pues los ángeles caídos. Así como hay rangos de ángeles, rangos de autoridades espirituales, hay rangos de autoridades malignas. Claro. Y esas son las que todo el tiempo están operando en nuestras vidas, desde Adán y Eva. Desde la serpiente que se le presentó a Eva, la tentó. Desde entonces el pecado en este mundo está expandiéndose, está perfeccionando. Y cada día está peor. No basta con voltear a ver las noticias todos los días para estar viendo cómo Satanás está ejecutando su plan para todo lo que se avecina, ¿verdad? Estamos seguros de que la venida del Señor está muy próxima y Él está con más poder y queriendo llevarse los más posibles en estos tiempos. Entonces no lo permitamos. Sí. El segundo es que nosotros podemos ejercer nuestra propia voluntad. ¿Sí? Una de las cosas más grandes y uno de los regalos más extraordinarios que Dios nos dio fue nuestra voluntad. ¿Sí? Es decir, la capacidad que tú y yo tenemos para tomar decisiones. ¿Decisiones de qué? De todo tipo. Tú y yo podemos tomar la decisión que queramos, ¿verdad? Sin embargo, como el ejemplo que poníamos hace un rato, hay una paleta de colores que nosotros podemos elegir y podemos elegir el que queramos, ¿verdad? Hay colores que Dios quisiera que no eligiéramos. Claro. ¿Verdad? Hay otros colores que quisiera que eligiéramos, pero Él no nos obliga. Y el que Dios permita que tú y yo elijamos el color que queramos es parte de ese regalo tan maravilloso que nos Y ahí entra el discernimiento. Ahí entra el discernimiento. Justamente. Exacto. Ahí es donde entra el discernimiento y donde se relaciona con este tema. ¿Verdad? Exacto. Dios permite, Dios castiga el mal. Yo elijo más. Es decir, no podemos culpar a Dios por todas las circunstancias que pasan alrededor de nosotros. Nosotros tenemos la voluntad
que nos dio Dios para poder decidir qué camino poder tomar. Me viene a memoria ahorita que estás platicando esto, la historia de Job, Javi, de cómo pues Job era un hombre de Dios, completamente de Dios, no era un hombre pecador, él buscaba, además él pedía perdón por los pecados de sus hijos, ¿verdad? O sea, él estaba muy, muy en línea con el Señor, y Satanás va y más bien el Señor le presume a Satanás a Job, ¿verdad? Le dice, ¿ya viste a mi hijo Job? Y cómo empieza, Satanás decía, sí, pero déjamelo, suéltamelo, y vas a ver cómo empieza a despotricar en contra tuya, ¿verdad? Y lo suelta, el Señor le dije, está bien, tiéntalo, pero nomás guarda su vida. Y es tentado en varias formas, en muchas formas. Yo creo que de la Biblia es el hombre que más ha sufrido cosas injustas, ¿verdad? Viéndolo desde el punto de vista humano, injustas. Y entonces dices, entonces, ¿cómo? Si Satanás va y le pide permiso a Dios y Dios lo permite. Y yo siento que hay situaciones que son permitidas por Dios para llevarnos a un crecimiento tomando la actitud correcta. Porque, por ejemplo, a pesar de que a Job le estaban pasando un montón de cosas, su esposa le dijo, ya, maldice a tu Dios y muérete, ¿verdad? A pesar de todo eso, él decide no hacerlo. Y ese corazón dispuesto para con el Señor fue lo que hizo que pasara todo. O sea, incluso la lepra, se le quita la lepra, el Señor le da el doble de lo que había perdido, y entonces se puede manifestar la gloria de Dios ahí, ¿no? Pero tomando una actitud correcta. Sí, algo, tomando el ejemplo, se me vino a la mente algo que es maravilloso de esta historia de Job, que además a nosotros nos beneficia bastante. Job, cuando se sintió ya muy vulnerable, cuando se sentía triste, cuando se sentía, en algún momento se sintió solo, Claro. gritaba, abandonada, gritaba y clamaba. Ojalá yo pudiera tener un Salvador. Ojalá yo pudiera tener alguien que alguien que haya pagado por todo lo que yo hice. Ojalá alguien pudiera justificarme y yo dejara de pasar todas estas cosas que estoy pasando. Entonces, cuando lo complementamos con el Nuevo Testamento, cuando lo complementamos con Jesús, podemos estar seguros y convencidos de que nadie de nosotros va a volver a pasar lo que pasó Job. Así es. Porque por sus llagas nosotros ya tenemos al Salvador. Porque nosotros estamos justificados. Porque nosotros estamos perdonados. Porque nosotros no tenemos que pagar nada, porque Jesús ya lo pagó todo. Amén. Amén. Sin embargo, cuando nosotros decidimos tomar malas decisiones y cuando nosotros decidimos sembrar pecado y cosechar mal, es justamente ese el tercer punto, es que nosotros vamos a obtener las consecuencias de nuestros propios pecados. Es decir, aquí en la misma tierra, entre los hombres, si tú cometes un delito vas a pagar por él. Claro, hay justicia, pues. Hay justicia. De hombres, si pues, robas, si violas, si matas o cualquier cosa que tú cometas, vas a tener una consecuencia. Claro. Que va desde la cárcel, y en la cárcel hay años de condena, ¿no? Claro. Que van desde los 2, 3, 5 años hasta cadena perpetua, ¿no? E incluso ya en algunos países hasta la muerte, ¿no? Entonces, en el mundo espiritual también tenemos consecuencias. Oye, y gracias a Dios que Él es justo, ¿verdad? La justicia de Dios funciona, o sea, está ahí, porque si no tuviéramos un Dios justo, ¿qué razón tendría tenerle como Dios? Porque no hay justicia. Entonces quiere decir que cualquiera puede venir y asesinar a mi hijo, y como pues no hay justicia, pues ahí se queda inmune, ¿verdad? Eso que siento, y entonces empezaría a crecer en mí una raíz de amargura, puesto que no se hizo justicia, y yo moriría de esa amargura que nunca saqué a la luz, que nunca reconocí, que no pedí al Señor que me ayudara, y entonces ahí te mueres y ahí queda. Entonces, fíjate cómo es la magnitud, la grandeza de Dios, de propiciar a un Salvador, de decir, por medio de él hay perdón de pecado, por medio de Él hay vida eterna, por medio de Él salvación. O sea, todo eso Dios lo propició para nosotros. La palabra de Dios dice,
porque la paga del pecado es muerte, Muerte, más así la es. dádiva de vida es en Cristo De Jesús. Dios es vida. Entonces, si no podemos, hace rato leíamos, no podemos burlar a Dios. Sí. De Dios Dios nos no puede podemos- ser burlado. Dios no puede ser burlado, ¿sí? Y hay una ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, si tú siembras pecado, vas a cosechar malos tiempos. Muerte, dice. Vas a ¿verdad? cosechar muerte, Ajá. ¿sí? Ok. Entonces, el sembrar el pecado, tú tienes una consecuencia. Ajá. Pero vivimos en el tiempo de gracia. Así es. Vivimos en el tiempo de misericordia del Señor. Que a través del Señor Jesús es por lo cual tú y yo podemos, incluso que de esas consecuencias a causa de nuestro pecado, sean cortados porque estamos justificados Así es. a través de la sangre de Cristo. Así es, amén. En 2 Corintios 10:6 dice, y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuese cumplida. Y entonces le hago la pregunta, ¿está usted listo para castigar toda desobediencia? ¿Cuántos cuando usted castiga o deja de ser obediente, cuando es desobediente, entonces va a ser cumplida la obediencia? ¿Por qué? Porque entonces Dios nos está poniendo un parámetro y nos dice, si haces esto malo va a haber una consecuencia, porque Dios nos presenta ahí, nos da la opción, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, Dios habla de las bendiciones y las maldiciones que obtenemos por la obediencia o por la desobediencia. Entonces, si yo desobedezco, la obediencia de Dios va a ser cumplida, ¿verdad? Es decir, va a haber una consecuencia, buena o mala, pero va a haber algo que el Señor va a cumplir con nosotros, ¿no? Entonces, en Romanos 5:12 dice, así como el pecado entró en el mundo o a la humanidad con un hombre que fue Adán, el pecado entró al mundo por medio el pecado no entró al mundo por medio de Dios. Este versículo continúa diciendo que todos hemos pecado, por lo tanto, todos somos culpables, así como Adán lo fue, ¿no? Lo fue en su momento. Entonces, al momento en que entra el pecado por medio de Adán, eso se nos transfiere a nosotros y nosotros también somos pecadores. Pero al entrar el Señor Jesucristo y traernos salvación, perdón de pecados, vida eterna, también tenemos acceso a eso por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pecado entra por Adán y sale a través de Jesús. Amén. En Romanos 5, 18 y 19 dice, así que de la manera que por un delito, ¿verdad?, vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por justicia, Jesucristo, vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida, porque como por la desobediencia de un hombre Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Somos justos porque fuimos justificados a través de la sangre de Jesús, ¿verdad? Entonces Dios nos quiere libres. Dios nos está dando la oportunidad de obtener la libertad a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que nosotros, como bien decías, Javi, hace un ratito, estamos en el periodo de la gracia. Yo creo que es el mejor periodo de Dios de todos los tiempos, ¿verdad? Porque estamos en un periodo donde todavía podemos voltear al cielo, arrepentirnos de nuestros pecados y el Señor de inmediato nos justifica. Entonces, si no podemos entender este periodo de tiempo, que para mí es el más fácil de todos los tiempos, de verdad ya no sé qué estaríamos esperando. Estamos dando, mira, por ejemplo, ahorita nosotros estamos en encuentros y llamamos y anótate el encuentro, y mira el encuentro, y promueve el encuentro y haz esto, porque nuestra intención es que todos tengamos un encuentro con Jesús personal y que todos procedamos al arrepentimiento. Pero mucha gente, no tengo tiempo, no tengo dinero, en mi trabajo, y posponemos nuestro encuentro con Jesús, y el periodo de la gracia se va acortando, porque ya no tarda en venir el Señor y tenemos que estar preparados para eso. Así es. Y no olvidarnos que estamos en una guerra espiritual. Así es. Y discernir en nuestro espíritu que el enemigo todo el tiempo está queriendo operar, haciéndote alejar del Señor. Amén. Justamente hablando de ir a la iglesia, de ir a una reunión, de una célula, un grupo, un hogar de amor, de ir a una reunión de la iglesia, de ir a un encuentro,
No sé si le ha pasado, pero cuando invitamos a alguien, un montón de cosas pasan alrededor. Sí, por la guerra Que espiritual. no pude, que mi jefe de último minuto me dijo que iba a trabajar, Ajá. que me puse enfermo, que se enfermó mi hijo, el perro. Total, Ujú. pasan un montón de cosas alrededor, Ujú. porque justamente el propósito del enemigo es hacer que tú y yo no nos acerquemos a la Que no lleguemos a esa que reunión. no lleguemos, que no nos acerquemos confiadamente, sino que mantenernos alejados, que no conozcamos la verdad, ¿verdad? Y cuando llegamos por fin, y cuando por fin nos integramos al cuerpo de Cristo, y cuando por fin vamos a una reunión y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, de repente empieza a sembrar dudas, Ujú. ¿verdad? Empieza a sembrar culpa, Ujú. empieza a sembrar sentimientos que no te dejan por completo estar en el camino del Señor. Así es. Te empieza a sembrar pensamientos como este que estuvimos hablando hoy, de echarle la culpa a Dios, es que Dios tiene la culpa de esto, Dios tiene la culpa del otro. Y entonces, uno de los grandes problemas del hombre, de la mujer, es que por echarle la culpa a Dios de todo lo que pasa, Ujú. empiezan a generar rencor, resentimiento, coraje en contra de Dios. Raíces de amargura. Y eso hace que una persona nunca se pueda acercar Así al es, Señor. así es, así es. Así es, Pablo nos dice en Romanos 7:17, dice de tal manera que yo no obro aquello, sino el pecado decía el apóstol Pablo. De manera que yo no hago aquello que es bueno, sino que el pecado que mora en mí, eso es lo que hago. Entonces él estaba reconociendo que Satanás estaba ahí queriéndole mover el tapete, ¿verdad? Porque él es nuestro verdadero enemigo. Si Pablo, que es Pablo, ¿verdad? Lo podía reconocer. Imagínense nosotros que somos simplemente mortales. Por supuesto que vamos a poder sentir esas acechanzas, esos ataques del enemigo. Entonces tenemos que estar muy, muy activos mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, viendo por dónde nos va a atacar el enemigo. Él siempre va a andar al acecho y nosotros tenemos que estar suspicaces para todo lo que pueda suceder y todos esos pensamientos o sentimientos que de repente nos pueden estar metiendo. Sí, y retomar Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Siempre hemos dicho que si resumiéramos la palabra de Dios en una sola palabra, esta sería el amor. Así es, así es. Amor. Y retomo una palabra anterior que dijimos: si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial no dará buenas dádivas a los que les pedimos, ¿no? Amén. Entonces, el punto de hoy es quitarnos de la cabeza que Dios es culpable de todo lo malo que nos pasa. Es malo, es perverso, él no tiene, esa no es su ¿cómo se dice? Su naturaleza. La naturaleza de Dios, como bien lo dice Javi, es el amor. Entonces eso es lo que tiene que prevalecer en nuestras vidas, en nuestro entorno, en la gente cercana, en el prójimo, ¿verdad? Así dice la Escritura, que el mayor de los mandamientos es amar al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, amados, hay que amarnos, hay que quitarnos de la mente eso que tenemos un Dios malo, porque no es así, es una mentira de Satanás. Bien, pues hasta aquí terminamos con este tema del discernimiento. Gracias, Javi, ha sido mucha bendición tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y nos vemos la siguiente semana en un capítulo más de este tu podcast, de las tinieblas a su luz admirables. Seguimos sembrando bases para que podamos ir al arrepentimiento de todos nuestros pecados. Hermanos, les amo en el corazón, de verdad me da mucho gusto que seas parte de y que te estés conectando. No olvides activar la campanita, suscríbete para que te llegue la notificación y comparte con los más que puedas, que esto es evangelio y lo que queremos es que todos sean libres, que procedan al arrepentimiento. Nos vemos en el de la esclavitud a la libertad, cantaremos sin cesar.
nuestro guía es la verdad. En Jesús siempre